¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el conjunto ordenado y secuencial de eventos que tienen lugar dentro de todas las células. En este se involucra el crecimiento y la eventual reproducción que genera en dos células hijas. Ojo, no quiere decir que las células estén constantemente reproduciéndose. Esto será solo cuando haga falta. Este proceso es fundamental para la existencia de los seres pluricelulares. Este se inicia con la aparición de una célula joven y acaba con la maduración y división celular, la mitosis, o sea, la creación de dos células nuevas. Este proceso tiene un orden determinado. El 95% de este ciclo es conocido como interfase. En la interfase vamos a encontrar las fases que componen este ciclo. La fase G1, también llamada fase de primer intervalo. La célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitarán en etapas posteriores. Aquí vemos un incremento celular. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosomas. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. Esto se refiere a la síntesis. Esta es la fase en la que el ADN es copiado o replicado. Recordando la estructura del ADN y cómo se complementaban sus bases nitrogenadas, citosina y guanina, adenina con timina, estabilizando y proporcionando la estructura secundaria del ADN. Esto nos ayudará a comprender el proceso de replicación. El primer paso es la separación de las hélices, separando los puentes de hidrógenos entre las bases nitrogenadas a través de la proteína helicasa, que crea la horquilla de replicación, formando dos hebras que servirán de molde. A través de esta se creará una hebra complementaria y se obtendrán dos cadenas de ADN idénticas a partir de una. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN conocida como primer, siendo el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. La ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a agregar nucleótidos que crearán la nueva cadena de 5' a 3'. La hebra discontinua no se puede hacer en este sentido porque su dirección es 3' a 5'. La ARN polimerasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, llamados fragmentos de Okazaki. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 rellena los espacios. Finalmente, la ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, formando las dos cadenas de ADN idénticas a partir de una. La topoisomerasa alivia la tensión del enrollamiento de la cadena de ADN. G2. Durante la fase del segundo intervalo o fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G termina cuando la mitosis comienza. Las fases G1 y G2 son denominadas como huecos, por la palabra en inglés gaps. Esto se refiere al hecho de que nada demasiado obvio ocurre en el núcleo de la célula en esta etapa. Sin embargo, las células están muy activas realmente, ya que están creciendo y se están preparando para la división. Fase M, mitosis. Se refiere a la mitosis. En esta fase del ciclo celular, la célula realmente se divide y forma dos células hijas. Esta se compone de una profase
donde los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Las fibras del huso salen de los cromosomas, la envoltura nuclear se descompone y los centrosomas se mueven hacia los polos opuestos. Prometafase. Los cromosomas continúan condensándose, los cinetocoros aparecen en los centrómeros, los microtúbulos del huso mitótico se adjuntan a los cinetocoros. Metafase. Los cromosomas se alinean en la placa de la metafase. Cada hermana cromátida se une a una fibra del huso procedente de los polos opuestos. La anafase. Los centrómeros se dividen en dos. Cromátides hermanas, ahora llamadas cromosomas, se tiran hacia polos opuestos. Ciertas fibras del huso comienzan a alargar la célula. El material de la envoltura nuclear rodea cada juego de cromosomas. El huso mitótico se rompe y las fibras del huso continúan empujando y separando los polos. Finalmente, la citocinesis consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas durante la división celular. Aquí obtenemos el resultado final, que sería dos células idénticamente.